Konosubarashi y Sekai Mibakue no. Hemos tenido muchos buenos spin-offs y precuelas en los últimos años. Esto lamentablemente no lo es. Reunieron muchos recursos para producir esta serie redundante desprovista de la comedia original y de cualquier trama real. Es casi imposible creer que hace 4 años la gente decía que Konosuba es una de las mejores novelas visuales e isekais de todos los tiempos y que a día de hoy esté casi en el olvido, pero esa es otra historia. No hay una trama real, tenemos a Megumin dando vueltas con Yun Yun ayudando con tareas sin sentido. Los esfuerzos de Megumin por actuar de manera divertida no funcionan sin la perversión de Kazuma. La única gracia salvadora son los cameos, que son bastante flojos, y la animación, que apenas tiene posibilidades de lucirse por la falta de eventos. Konosuba no se centra tanto en la acción como otras novelas visuales. Entonces, si decides crear una precuela de esos incomponentes principales que hicieron que la serie original fuese buena, aburrirá a la gente. La peor parte es que no agrega absolutamente nada y todo lo que muestra ya lo sabíamos de la serie original. Este spin-off se siente como el prólogo que uno tiene la posibilidad de omitir y no perderse nada. Es como un episodio de recapitulación o película recopilatoria empaquetada en forma de temporada. Cualquier cosa relevante como la Orden de Axis son cosas con las que la gente ya está familiarizada en la segunda temporada. Probablemente hubiera sido mejor convertirlo en una OVA y no extenderlo a una serie y usar los recursos para continuar con la temporada 3. No puedo darle una buena calificación. Por mi parte fue una serie difícil de terminar y casi una tarea más que entretenimiento. Soporífera y sin nada que aportar. Yamada-kun. Aprecio genuinamente el enfoque suave tanto en las escenas como en la trama de este anime. Akane es una protagonista muy simpática. Supongo que encontré que el simbolismo de ella aferrándose a su relación anterior y su relicario roto está bien hecho y es una buena muestra de la vida real. Después de todo, a muchas personas les cuesta dejar atrás relaciones anteriores. Aquí está el problema subyacente y es que además de Akane y Runa, los otros personajes se sienten un poco vacíos. Esto incluye al personaje que da nombre a la serie, Yamada. Al terminar la serie realmente no sé nada sobre su personaje además de que es un gamer y un breve vistazo de su interacción con una niña de su infancia. Me gustan los personajes misteriosos, pero encuentro que los personajes misteriosos con una personalidad monótona y la falta de interacción con otras personas son muy difíciles de disfrutar precisamente por lo poco que sabemos de ellos. Lo que me lleva a la pregunta: ¿por qué Akane, en el episodio 13, está enamorada de él? Ni siquiera lo conoce bien. Por parte de Yamada, Akane es un personaje simpático, pero no es que ella haga algo en particular que sea diferente de otras personas para que él se dé cuenta de que es especial. Se siente muy forzado y poco realista. Sería como proclamar tu amor a un empleado de una gasolinera con el que has tenido una pequeña charla 3 o 4 veces. No hay mucho clímax en este anime y realmente se esfuerza por hacer uno al incluir a la compañera de clase de Yamada que fue presentada muy tarde en el interés amoroso. Todos sabemos que ella no es una contendiente seria. Apenas tiene tiempo frente a la pantalla y se siente tan hueca como la mayoría de los otros personajes. Es un anime muy relajante para ver, pero no sucede nada importante en ningún momento, aparte de cuando Runa acepta a Akane. Me encantaría darle más nota. Sin embargo, la falta de sustancia detrás de cualquiera de los personajes y sus relaciones hace que no pueda hacerlo, no porque no quiera sino porque no tengo nada en que apoyarme para hacerlo. Oshinoko. Oshinoko, promocionada como una serie de anime cautivadora, me ha dejado nada menos que decepcionado. La trama de Oshinoko es un desastre complejo. Intenta combinar elementos de terror, misterio y temas sobrenaturales, pero la ejecución fracasa. La historia carece de cohesión, con un ritmo errático que alterna entre escenas lentas y prolongadas y desarrollos de trama apresurados. Esta inconsistencia dificulta gravemente la inmersión del espectador, lo que dificulta mantener el contacto con la narrativa. Además, los personajes de Oshinoko están subdesarrollados y carecen de profundidad. El protagonista, Aqua, no tiene nada de especial y no logra evocar ninguna conexión emocional significativa. Los personajes secundarios sufren el mismo destino, siendo nada más que arquetipos superficiales desprovistos de personalidades únicas. Es increíblemente frustrante presenciar sus acciones y decisiones sin la motivación adecuada o la coherencia lógica. La construcción del mundo en Oshinoko es otro aspecto que deja mucho que desear.
El anime intenta crear un entorno sobrenatural intrigante, pero no proporciona explicaciones adecuadas ni establece reglas coherentes dentro de su universo. Como resultado, los elementos cruciales de la trama se sienten arbitrarios y artificiales, dejando al espectador con una sensación de confusión e incredulidad. Por ejemplo, este tema de reencarnación es un elemento interesante, pero me parece demasiada casualidad que el doctor y la paciente en el primer episodio se reencarnen en los hijos de Ai. La mediocridad de Oshinoko no termina aquí. Si bien el estilo artístico es subjetivo, esta serie a menudo tiene una calidad inconsistente. Las proporciones faciales y los detalles anatómicos varían con frecuencia, lo que hace que los personajes parezcan distorsionados o poco naturales. Tales inconsistencias restan valor a la experiencia visual general y dificultan la capacidad del manga para transmitir profundidad emocional de manera efectiva. Además, el diálogo y la escritura en Oshinoko son mediocres. Las conversaciones entre los personajes carecen de autenticidad, y los diálogos se sienten forzados y poco naturales. Los intentos de crear tensión o suspenso a través de intercambios verbales fracasan, socavando aún más la ya débil narrativa. De 11 episodios, solo alrededor de 2-3 episodios se centran en la trama principal, mientras que el resto se perdió en una comedia romántica shoujo en su mayoría mediocre, enfocándose demasiado en los hermanos construyendo sus carreras y no lo suficiente como para continuar con la premisa original. A veces creía que el autor solo estaba usando todo el asunto del misterio y la venganza como una fachada para transmitir su conocimiento de la industria de las idols. Los personajes se dedican a diatribas y chácharas enteras despotricando sobre la naturaleza engañosa de los reality shows de televisión o exponiendo las mejores maneras para mantener la privacidad de una idol, etc. También pongo énfasis en la palabra exponer, ya que por si fuese poco la manera en la que la serie transmite todo eso es siempre en modo exposición y muros de diálogo. Por ello la serie a veces no se siente como tal sino más como un documental. Por último, Oshinoko no proporciona una conclusión satisfactoria para su final de temporada. El episodio final ofrece poca resolución, dejando numerosos cabos sueltos y preguntas sin respuesta. Esta falta de cierre disminuye la experiencia general de visualización, dejando al espectador sintiéndose insatisfecho y frustrado. Aunque es una queja menor porque sé que habrá una segunda temporada. En resumen, Oshinoko no cumple sus promesas y no ofrece una experiencia cautivadora y cohesiva. Su trama enrevesada, personajes subdesarrollados, construcción del mundo inconsistente, arte mediocre, diálogo débil y conclusión insatisfactoria hacen que sea difícil de recomendar incluso a los entusiastas más dedicados. Con fallas tan fundamentales, Oshinoko simplemente no cumple con las expectativas, lo que finalmente resulta olvidable y decepcionante. Más aún viniendo de los creadores de Kaguya-sama. Otonari Nijinga. Las luchas de cuidar a los hermanos no son fáciles, especialmente si se trata de un entorno familiar similar al de un divorcio. Y así es la vida del protagonista. Ichiro Kuga, tras la prematura muerte de su padre y el abandono de su madre, dejó al único hijo pródigo con sus dos hermanos, Machi y Fumio, siendo la herencia de su padre la de un complejo de apartamentos con muchas habitaciones. Desesperado por llegar a fin de mes, Ichiro alquila las habitaciones a los forasteros que más las necesitan, mientras se las arregla con su trabajo como artista de manga shoujo. E incluso con ese compromiso, a sus asistentes les resulta difícil mantener su trabajo ya que las ventas de manga no son muy buenas, por lo que Ichiro se ve obligado a cumplir con los plazos de entrega muy apretados para poder hacer frente a final de mes. Debido a las plazas de entrega tan apretadas se ve en la obligación de buscar ayuda para cumplirlos. La salvación llega en la forma de una artista novata llamado Shiori Goshiki. La ilustradora autodidacta de 19 años es habilidosa y le echa una mano a Ichiro para hacer frente a plazos de entrega hasta su finalización. Sin embargo, el giro extraño es que Shiori parece tener un pino sobresaliendo de su espalda, y el protagonista, siendo un tipo natural, pensando que Shiori se había clavado algo, la toca y mediante un evento sobrenatural queda ligado emocionalmente a ella. Shiori explica que ella viene de un pueblo donde es una especie de princesa sobrenatural y que aparentemente se escapó de casa, y que el pincho que el protagonista tocó, en realidad era su aguijón, el objeto que es similar a perder su virginidad. Por lo cual queda ligado por una especie de hilo rojo del destino, convirtiéndose a tal manera en el concubino de Shiori y tienen que contemplar el matrimonio y una relación de amor salida de la nada. En muchos casos, una familia rota pone a prueba el manto del hijo mayor, e Ichiro tiene que enfrentarse a la realidad descuidada que tiene delante.
Si el trabajo de ilustrador de manga no fuera lo suficientemente difícil, cuidar de Fumio y Machi es otro trabajo muy duro. Eiichiro siente que la carga sobre sus hombros está a punto de ceder en cualquier momento. Afortunadamente, Ichiro cuenta con la ayuda de su prima Chihiro Ibusuki, que también es otra inquilina y que puede ayudarlo de vez en cuando cada vez que Ichiro se siente presionado por su trabajo. Peor aún, el efecto de que Shiori sea su compañera predestinada tiene un perjuicio consecuente. Ambos no pueden estar lejos el uno del otro, lo que hace que Ichiro se enferme, generando una gran preocupación para ambos. Y a pesar de la creciente situación amorosa, tanto Ichiro como Shiori se han propuesto anular el pacto de compromiso para preservar su extraña relación, que en el proceso se transforma en amor. Esto da como resultado que Fumio y Machi hayan adquirido la figura materna dentro de Shiori. Entiendo lo difícil que es para las personas sin guías paternos cuidar de sus propios hermanos, y esto se muestra bien en la vida diaria de su familia. Dicho esto, admiro la tenacidad de Ichiro porque tiene que hacer todo por su cuenta, pero si bien tener un familiar cercano, pariente o pareja ayuda un poco, a veces puede resultar contraproducente, como en el caso de que el programa sea como es. La música está bien pero nada destacable. Me gustó especialmente el opening y el ending. Otonari Nijinga puede ser aburrido, intrascendente pero tiene cosas y temas interesantes. El hecho de actuar casi como padre soltero y el romance que se desarrolla de forma lenta y creíble sin duda son los dos puntos más fuertes de la historia. Puede ser empalagoso y falto de contenido pero no es mala serie para nada. La falta de sueño es una cosa bastante dañina. Los humanos están hechos para dormir lo suficiente solo para recargar la energía. Esto es lo que nuestro protagonista principal, Ganta, parece estar sufriendo. El niño está luchando, no puede descansar lo suficiente antes de acostarse y también hace malabarismos con el trabajo escolar al mismo tiempo. Un día se encuentra con el observatorio de la escuela que, según le dijeron, es un lugar tranquilo para relajarse. Allí conoce a Magari, una chica que también sufre exactamente los mismos problemas. Ella también ha estado usando el observatorio, principalmente para descansar sin que nadie la moleste. Es entonces cuando comienza a gestarse una amistad entre los dos, lo que probablemente eventualmente conducirá a un floreciente romance. La serie pertenece a un género particular donde absolutamente nada ocurre. La serie realmente no tiene una trama o ningún tema que se presente para explorar. Pero a pesar de carecer de esto, tiene éxito en las vibraciones que transmite. Es un anime relajante, perfecto para disfrutar del ambiente tranquilo y sereno. Para una adaptación de manga a anime, es raro que sea tan sutil y no directo. Hay muy pocos monólogos, mucho énfasis en dejar que las imágenes muestren, y no hay tropos de anime demasiado burdos que se lancen en la cara. Y a pesar de que no hay una trama, hay muchos presagios que sugieren que podría desarrollarse una historia más grande en cualquier momento. La parte más fuerte son los personajes. Son mucho más realistas en lo que respecta a los estudiantes de secundaria. Este es el aspecto más encomiable ya que las conversaciones entre los personajes se desarrollan de forma muy natural con personajes que bromean entre ellos, hablan de clases, hacen bromas y simplemente actúan como lo harían los adolescentes. Se sienten menos como caricaturas y más como personas reales. El aspecto romántico también se maneja muy bien. El ritmo no es muy apresurado ni es absolutamente pesado como la mayoría de los animes románticos. Se siente bien y el programa se toma su tiempo para establecer la química entre los dos protagonistas y explorar cómo se unen entre sí por una condición compartida, que es la incapacidad para dormir. Es una de las pocas veces en las que estoy genuinamente interesado en ver cómo florecerá este romance. Liden Film suele ser muy inconsistente en lo que respecta a la calidad de la animación y es el principal ejemplo de por qué el personal es mucho más importante que los estudios de anime. Si bien su animación no es nada del otro mundo, tiene algunas secuencias increíblemente bien dirigidas aquí y allá. Un ejemplo es un momento muy icónico en el episodio 5, y el espectáculo está lleno de atmósfera. No va a ganar ningún premio, pero tampoco está mal. La música también es de la misma naturaleza que la animación. Bastante decente pero nada espectacular. Dicho esto, no creo que sea el tipo de anime que requiera una animación increíble ni nada por el estilo. Recomendaría esto a quien no le importe ver un programa sin trama que le da más prioridad a las vibraciones que a contar una historia. Si estás harto del anime de romance de la escuela secundaria con tsunderes, kuderes o cualquier arquetipo superficial que la industria tenga bajo la manga, entonces échale un vistazo. Se podría tachar como una serie refrescante.
Boku no Kokoro. La fantasía esta vez es, ¿qué pasaría si fueras un adolescente socialmente inadaptado que atrajo a la chica más sexy de la clase, y ella es medio autista? Con toda seriedad, lo que me hizo interesarme en la serie desde el principio es el ángulo neurótico de los protagonistas. La única razón por la que la historia es posible es porque los personajes son tan neurodivergentes entre ellos. Una característica definitoria de las buenas comedias románticas de anime es ver cómo se desarrollan los dos protagonistas principales a lo largo de la historia tanto juntos como individualmente. Aunque Ana sea quien tira del carro durante gran parte de la historia, la única razón por la que no se hacen novios es porque el personaje principal es un niño horriblemente inseguro y ansioso. Kyotaro tiene que cambiar para que su relación sea posible, porque donde él está al comienzo de la historia es demasiado frágil emocionalmente para que haya algo saludable. Tiene que aceptar quién es y aceptar la posibilidad de que a la gente le pueda gustar eso. Si bien no me identificaba por completo con el personaje principal en todas las situaciones, había momentos en los que Kyotaro malinterpretaba un evento de una manera demasiado negativa, y me recordaba un poco a mí cuando tenía su edad. Esto me hace apreciar lo que la autora estaba tratando de hacer con su personaje principal. Si bien hay menos que decir sobre Ana Yamada, también es bastante buena. No es impotente ni imponente, es bastante proactiva en sus sentimientos, pero también bastante considerada. A veces trata de ser sutil, pero también es muy torpe e incómoda. Ella no es irónica en la forma en que muchas chicas de anime extravagantes intentan ser. Ana es una niña, por lo que gran parte de sus intentos de romance se reducen a una combinación de investigación en Internet, representaciones en los medios y conjeturas. Bromeé sobre su autismo antes mencionado, creo que en cierta manera Ana sigue siendo normal y, de hecho, la serie hace todo lo posible para que así sea. Pero, ella es una norma extraña, una que sobrevivió gracias a su educación excepcional y su buena apariencia. En relación con Ana, otra cosa que elogiaré es su sutil escritura de personajes, aunque muchas eso queda enmascarado. Al principio, hay un momento en el que Ana le pide a Kyotaro que le preste su abanico de papel y le dice lo bien que huele el abanico. Kyotaro explica que no tiene un ventilador perfumado cuando se acercó a Ana para comprobarlo. Y aunque Kyotaro estaba demasiado distraído por lo hermosa que era Ana para darse cuenta, el único olor que podía tener el ventilador era de Kyotaro. Y aunque su intento no funcionó, fue entonces cuando me di cuenta de que a la mangaka realmente le importaba crear esos escenarios extravagantes y que debería prestar atención cuando Ana hace este tipo de cosas estrambóticas. Me encantan esas cosas, y Boku no Kokoro está lleno de ellas. Para hablar un poco sobre los aspectos más técnicos, la serie en general parece bastante sólida. Si bien la dirección y el trabajo de diseño de personajes no son nada del otro mundo, está animado de manera bastante competente y el espectáculo se ve realmente bien en algunas escenas destacadas. Kensuke Ushio hizo la banda sonora, por supuesto que no es Koe no Katachi, pero hay algunas pistas en la banda sonora que llegaron a un grado tan satisfactorio y realmente capturan lo que hace que esas escenas sean importantes para el protagonista. Boku no Kokoro es en gran medida bastante simple fuera de lo que describí. No es completamente insípido, pero tampoco es la gran revelación, aunque no intenta serlo. Boku no Kokoro está tratando de hacer algo distinto y especial en el panorama de comedia romántica cada vez más sobresaturado. Puedo decir que estoy bastante satisfecho con lo que vi. Vinland Saga temporada 2. La segunda temporada de Vinland Saga es una clara desviación de los temas de su predecesora, con un ritmo mucho más lento, y aunque el escenario todavía tiene a la guerra como un elemento importante, gran parte de la serie se desarrolla en un entorno agrícola bastante tranquilo. Esta temporada se centró más en ser un seinen, con temas mucho más complejos que los que proporcionó la primera temporada, y ambas temporadas brillan en sus propias formas respectivas. De hecho, me gusta más el prólogo que este arco, aunque también me encanta. Está destinado a una audiencia más madura, quizás en comparación con la primera temporada, que sirvió como una buena manera de atraer fanáticos a la serie. La primera temporada tuvo bastante acción, pero a medida que avanzamos en la historia, una pregunta que podríamos hacernos es: ¿fue la acción realmente el enfoque principal de lo que esta historia quería contar? Está ambientado en la era vikinga, por lo que obviamente habrá combates, pero con esta temporada se ha vuelto más claro que ni siquiera se acerca al mensaje que el autor quería transmitir.
Makoto Yukimura, el autor, transmitió algunos de sus ideales en los personajes y la historia, reflexionando sobre la bondad y la crueldad del mundo y su equilibrio. Es un giro de 180 grados completo respecto a la primera temporada, no solo en su historia, sino también en sus personajes. Thorfinn en la primera temporada fue, en cierto modo, un protagonista shonen, siendo la venganza su razón principal para seguir viviendo después de que Askeladd asesinó a su padre. Perdió su razón de vivir después del final de la primera temporada, por lo que al comienzo de esta temporada, estaba comprensiblemente deprimido y perdido. Sin embargo, si la primera temporada fue una historia de batallas y lo que significa luchar y morir en el campo de batalla, la segunda temporada fue una historia de lo que significa vivir. Su desarrollo fue absolutamente estelar, ya que pasó de ser un personaje muy tranquilo y deprimido, a un personaje con ideales elevados, y que influyó en todos los que lo rodeaban, llenándolos hasta el borde con esperanza y una razón para seguir adelante en un mundo cruel como el de ellos. Mientras tanto, Einar, el otro protagonista principal, y algunos otros personajes también se sienten como el Thorfinn de antaño de la primera temporada. Rápidos en enojarse y fáciles de provocar. Es algo irónico que Thorfinn a veces sea quien los calme, pero solo muestra lo lejos que ha llegado. Él es realmente un personaje hermoso. Un gran mensaje, y quizás el principal, fue el hecho de que las personas sacan sus espadas demasiado rápido y no hablan de las cosas. Es fácil recurrir a la violencia en lugar de tratar de razonar con los demás. Otros personajes de la granja tenían estos rasgos, como Olmar y Thorgil. No todos entienden los ideales de Thorfinn de inmediato, ya que pueden parecer ridículos en un mundo como el suyo, donde la gente saquea e incendia aldeas casi todos los días. Lento pero seguro, la gente entiende y se inspira en la amabilidad de Thorfinn, pero no todos lo aceptan, aunque todos pueden tener la capacidad de cambiar. Los ideales contrastantes de lo que significa ser un verdadero guerrero siempre serán un tema de debate, en este anime y en nuestro mundo real. ¿Es alguien que es físicamente fuerte y lucha sin piedad contra los enemigos, o es alguien que tiene la sabiduría y la adaptabilidad para evitar que el conflicto suceda para salvar vidas? Los diferentes personajes de este anime están en ambos lados de este espectro, y me encanta cómo ninguno de los lados retrocede en sus ideales. Cuando tales ideales chocan, lamentablemente seguirá habiendo conflicto, y es fácil decir que el conflicto es parte de la vida, que es inevitable, pero dicho esto, ¿deberíamos rendirnos y no tratar de detenerlo, simplemente aceptándolo? Como dijo Thorfinn, la ira engendra más ira, solo resulta en muertes, una tras otra. Todos estos temas culminan en una historia muy apasionante en la granja de Ketil, llena de episodios pesados, emocionalmente crudos y de pura brutalidad en el campo de batalla. La violencia fue espantosa, con extremidades tiradas en el suelo, sangre derramada por todas partes, y me encanta cómo el personal de producción no se contuvo en ese sentido. La emoción cruda resultó en muchos momentos dolorosos para los personajes y para nosotros los espectadores, pero no se basan en historias tristes y melodrama masivo para transmitir tal emoción, sino que simplemente nos muestra cuán desafortunadas son algunas personas, especialmente los esclavos. Snape dijo algo muy interesante. Dicen que las personas inferiores no pueden evitar convertirse en esclavos. Que es donde pertenecen. Pero no lo creo. Los esclavos solo tienen mala suerte. Eso es todo. Si tú y yo hubiéramos tenido mala suerte, podríamos haber terminado como esclavos también. La animación en general fue bastante sólida, aunque hubo algunos episodios con un movimiento bastante limitado y algunos fragmentos de animación rígidos aquí y allá. Ese sería mi único problema, ya que no estaba perfectamente pulido, pero ninguna producción puede ser perfecta, especialmente en estos tiempos en los que los cronogramas de producción no son los más saludables, especialmente porque MAPPA asume tantos proyectos a la vez. Dicho esto, el arte de fondo fue increíble, especialmente en los momentos importantes, para transmitir realmente el peso emocional de ciertas escenas. Felicitaciones al director Shuhei Yabuta por hacer un gran trabajo, junto con el resto del equipo de producción. La banda sonora también fue ejemplar al hacer que las escenas emocionales fueran mucho más fuertes, con las sombrías pistas de piano, e incluso un coro, y la música adecuada también en momentos más edificantes. Sin esta hermosa música, no me habría sentido tan emocionado como en algunas de las escenas. Los dos openings y endings también fueron bastante sólidos, proporcionando la hiperbolía necesaria en los openings y el lado más tranquilo y emocional en los endings.
Con todo, este fue definitivamente mi anime favorito de la temporada de invierno sin lugar a dudas, y uno de los animes más hermosos que he visto. Material verdaderamente trascendente. Es una historia exquisita sobre los dilemas mentales y morales que aquejan al mundo, y especialmente a Thorfinn. Es una historia de madurez para él, de una persona impulsada por la venganza y el odio, a una persona impulsada por el amor y la bondad. Se trataba de dejar de lado el odio y descubrir qué significa vivir, para crear una utopía que haga que otros quieran vivir, y no recurrir a la muerte como salvación de un mundo salvaje e implacable. Sin duda Thorfinn está bien encaminado para hacerlo. Shigokuraku. Shigokuraku cuenta con una premisa muy interesante. La idea de que los ex convictos sean arrojados a una isla con samuráis y obligados a buscar un elixir, mientras luchan contra monstruos y dioses me encantó. El mundo se siente vivo y rico. El misterio y el peligro acechan en cada esquina y la amenaza de que alguien muera es una preocupación constante. La brutalidad del espectáculo y la espantosa realidad de la isla fueron asombrosas. Inicialmente, el anime comenzó a un ritmo más lento, tomándose su tiempo para establecer el escenario y presentar a los personajes principales. Sin embargo, una vez que la historia se trasladó a la isla misteriosa, la narrativa comenzó a cobrar impulso. El elenco principal de personajes tiene buena química y se relacionan bien entre sí. Cada uno de los convictos tiene asignado a un verdugo samurái que en algún momento desarrolla una debilidad por su convicto. Esto permite un buen desarrollo del carácter y la vinculación. Faltaban algunos personajes, pero puedo disculparlo porque sé que esta es una serie basada en un manga todavía no terminado y después de 12 episodios no espero tener todo listo. Sin embargo, diré que hay un camino muy claro y diferente para todos en la historia y eso es suficiente para mí. También me gustó que el personaje principal no se enamore de su verdugo y se convierta en un romance genérico. Tener a Gabimaru casado y dedicado a su esposa, así como usar a su esposa como su motivación para regresar a casa fue un gran toque que se suma a la singularidad de la historia. Creo que es más desafiante mostrar una relación platónica entre hombres y mujeres en el anime que crear nuevas genéricas, y esto fue algo que me gustó. Aunque he de decir que el desarrollo del personaje fue un área en la que Shigokuraku tuvo sus altibajos. Muchos de los personajes, particularmente el elenco secundario, carecían de profundidad y no lograban dejar una impresión duradera. Sus muertes, destinadas a evocar una respuesta emocional, a menudo fracasaron debido a un desarrollo insuficiente. Sin embargo, a medida que el anime avanzaba y llegaba a su punto medio, los personajes restantes comenzaron a brillar. Se volvieron más simpáticos y mostraron cualidades admirables que hacían imposible no alentarlos. Aunque hubo un par de excepciones, la dinámica general de los personajes se volvió cada vez más atractiva. El encuentro inicial entre la humanidad y los adversarios de clase superior llamados Tensen se sintió apresurado y carente de impacto. Sin embargo, consiguió transmitir la gran diferencia de poder entre las dos facciones. En contraste, el segundo encuentro fue un momento destacado. Capturó a la perfección la naturaleza lúdica pero inexpugnable de los Tensen al tiempo que destacaba la resistencia de los protagonistas frente a la abrumadora diferencia de poder. De todos los enfrentamientos, la primera batalla de Gabimaru contra uno de los Tensen fue el pico más elevado de la serie. Fue una exhibición magistral de creatividad y adaptabilidad, con la pelea manteniendo una sensación de tensión e incertidumbre en cada momento. Se podía sentir cada golpe, cada movimiento y la gran voluntad de Gabimaru por sobrevivir y volver a ver a su esposa. A diferencia de otros casos en los que Plot Armor desempeñó un papel destacado, esta pelea en particular se mantuvo fiel a la dinámica de poder establecida anteriormente, lo que la convirtió en un espectáculo emocionante. Desafortunadamente, las batallas posteriores no cumplieron con este estándar, careciendo del mismo nivel de intensidad y recurriendo a power-ups y nerfeos innecesarios, lo que restó valor al impacto general. Me hubiese gustado que le dedicasen algo más de tiempo a los poderes sobrenaturales para que sintiera más natural el cómo lo aprenden los protagonistas. En algunos casos como el de Gabimaru o Sahiri fue así pero en otros no fue así para nada. Hacia la conclusión del anime, se introdujeron varios giros en la trama para preparar el escenario para la muy esperada segunda temporada. Si bien la ejecución de estos giros puede no haber sido impecable, lograron generar intriga y dejar a los espectadores ansiosos por más. A pesar de sus deficiencias en la escritura de la trama, el desarrollo de los personajes y la coreografía en los combates, Shigokuraku es un anime más que competente y como shonen más que decente.
Es posible que Shigokuraku no tenga las luces llamativas y las locas escenas de acción de las anteriores producciones de mapa como Chainsaw Man, pero lo que le falta de espectáculo lo compensa con historia y sustancia. Si eres un fanático del anime de acción y buscas algo diferente y más desarrollado, esto es lo indicado. Va un paso más allá de otras obras populares de su género como Chainsaw Man o Kimetsu no Yaiba. Obtendrás un mundo realmente interesante, personajes divertidos y algunas escenas de acción espectaculares. Me gustó mucho y no puedo esperar para una segunda temporada. Tengoku Daimakiyo. El tema de encontrar esperanza en un mundo aparentemente sin esperanza u oscuro se ha hecho antes. Tengoku Daimakiyo trata este tema, pero tiene un trasfondo de misterio de ciencia ficción, lo que lo convierte en una experiencia bastante única, y una que realmente no he experimentado personalmente. ¿Qué queremos de un programa de misterio de ciencia ficción? ¿Queremos giros, revelaciones oscuras o que sea imprevisible? Tengoku Daimakiyo tiene todo eso, pero también tiene la técnica narrativa que más aprecio en los medios, que es mostrar, no decir. Este anime maneja eso de manera magistral al no darnos una dirección real en la superficie, pero alienta al espectador a reflexionar sobre los eventos de cada episodio, prestar atención a cómo actúan los personajes y recordar eventos pasados para ir cuadrando el puzzle. Tampoco es exactamente impredecible, pero para obtener un cuadro completo, se debe pensar un poco. Realmente lo aprecio, ya que genera otro nivel de compromiso con la serie. En muchos medios, es el autor quien arroja la información, pero aquí son los espectadores quienes se ven alentados a ir colocando las piezas del rompecabezas, para averiguar qué está pasando exactamente en la historia. Definitivamente es un soplo de aire fresco de los volcados de información constantes en otros animes, aunque este tampoco está del todo libre de la sobreexposición. Para dar una idea general del escenario y la historia, está ambientado en un mundo postapocalíptico donde la civilización humana fue destruida, los monstruos devoradores de hombres están por todas partes, arrasando los restos y amenazando la vida de los sobrevivientes. Mientras tanto, hay una instalación que está aislada del resto del mundo, que cría a los niños en un entorno muy pacífico. Me recordó a The Promised Neverland en cierto modo, con la casa Gracefield. Los dos protagonistas, Kiruko y Maru, aparentemente están buscando este lugar, al que llaman paraíso, y en el camino se encuentran con muchas cosas intrigantes, y al mismo tiempo se nos cuenta una historia en paralelo a la principal en la guardería que mencioné antes. Los temas relacionados con la naturaleza humana, el compañerismo y la búsqueda de significado se pueden ver en ambos escenarios, lo que generó grandes paralelismos y comparaciones entre los niños y los protagonistas del mundo exterior. Fue bastante interesante ver las historias de la guardería y el mundo exterior contadas una al lado de la otra, sin depender de volcados de información o secuencias de flashback convencionales para comprender el trasfondo del mundo. Es una experiencia audiovisual que a todo el rato me tuvo pegado y, a veces, al borde de mi asiento. La dirección es fenomenal al establecer muy bien la atmósfera y el tono espeluznante en las escenas más importantes, pero también puede cambiar a un tono muy ligero en escenas más cómicas. Los fondos nos muestran la decadencia urbana, en lugar de simplemente decírnoslo. La banda sonora también contribuye mucho a la atmósfera, ya que Kensuke Ushio, quien compuso música para animes como Chainsaw Man, Koe no Katachi y ya mencionado antes Boku no Kokoro, hizo un gran trabajo una vez más aquí para transmitir golpes emocionales, o para ponernos aún más incómodos en una secuencia horrible. De nuevo, no está a nivel de Koe no Katachi pero sigue siendo de un nivel altísimo. Todo sobre la producción en general estuvo a un nivel muy alto, y después de ver al personal detrás de esto, puedo ver por qué. Fue realmente un equipo legendario de personas que produjeron este proyecto, con el director de arte Yushi Kaneko, numerosos directores de episodios de Elite como Haruka Fujita quien dirigió la película de Violet Evergarden, en el que fue su primer trabajo fuera de Kyoto Animation, Kai Ikarashi, quien trabajó en Cyberpunk Edge Runners, y también Toshimasa Ishii, quien dirigió 86. También me encantaría mencionar a Hirotaka Mori, ya que fue su debut como director en la esfera del anime. Los personajes han sido un pilar importante en la serie, con la relación y la química de Kiruko y Maru siendo lo más destacado del apartado. El diálogo entre ellos se sintió bastante natural y orgánico, como hermanos simplemente pasando un buen rato juntos, en lugar de forzar el romance de una manera artificial.
Dicho esto, como la serie se enfoca bastante en la naturaleza humana, hay un elemento de romance, pero la serie es más profunda y trata de explorar las emociones humanas, la sexualidad y el género, por lo que la forma en que se maneja la relación es bastante natural e interesante de ver. Ambos tienen traumas pasados y cosas en común. En este caso se manejó bastante bien en este anime para crear una narrativa sobre la edad de crecimiento y cómo lo afrontan los protagonistas, mientras trataban de encontrar un significado en este lío de mundo en el que se encontraban. Los niños en la guardería eran bastante numerosos y difíciles de seguir, pero con un poco de esfuerzo, algunos de ellos terminaron siendo muy entrañables a su manera junto con los protagonistas del mundo exterior. Es algo un poco diferente, estimulante y emotivo para ver. Dicho esto, si bien es uno de los mejores animes de esta temporada en mi opinión, no está ni cerca de terminar, así que lo dejaré cocinar a fuego lento y es posible que tengamos una segunda temporada aunque tarde en venir. Skip to Loafer. Este es uno de los mejores animes de secundaria que he visto. En un género con un catálogo tan grande es muy difícil sobresalir. El truco de Skip to Loafer son personajes bien escritos que se sienten como personas en lugar de tropos. En muchos sentidos, Skip to Loafer no es demasiado llamativo. Mitsumi también es una protagonista divertida y simple. La pieza más importante en esta serie es cómo son los personajes, cómo actúan y cómo interactúan entre ellos y responden a diferentes situaciones. Y Skip to Loafer tiene personajes fantásticos para llevar una historia realista y simple sobre una vida de escuela secundaria. La escritura de personajes es la gran fortaleza de la serie. Skip to Loafer es una excelente historia realista que se centra en un cuento sobre la maduración y el crecimiento con algo de drama y comedia romántica. Es raro encontrar una serie sobre la escuela secundaria que sea directa sin recurrir a trucos o escenarios extravagantes para tratar de diferenciarse. Independientemente de la ejecución exitosa o no, esas otras series terminan alejando la historia de lo que es plausible en la realidad. A diferencia de Skip to Loafer, estas narrativas fantásticas pierden gran parte de su capacidad para explorar temas y experiencias más mundanas que la gente común enfrenta en sus propias vidas diarias. Sin embargo, Skip to Loafer, en lugar de creer que debe compensar la falta de extravagancia con melodrama, encuentra fuerza en la sinceridad del viaje de una niña a través de la escuela secundaria mientras equilibra sus ambiciones, estudios y relaciones. Crea una narrativa que emana una sensación de ligereza y optimismo, lo que la convierte en una historia encantadora que cubre con sinceridad temas sobre la escuela secundaria que son realistas. Como la mayoría de las series ambientadas en el mundo mundano y contemporáneo, se centra en los personajes y sus circunstancias en lugar de estar impulsado por una trama dramática y compleja. El elenco está excelentemente escrito, con sus líneas y actuaciones de voz exageradas ligeramente para entretener y al mismo tiempo mantener el comportamiento y las personalidades dentro del ámbito de la credibilidad de la ambientación de la serie. Queda un amplio espacio para los matices y la sutileza en los momentos más dramáticos o tensos, aunque el encuadre de los momentos más cómicos sigue siendo un poco directo pero al mismo tiempo auténtico, lo cual acaba siendo un rotundo éxito. Es un logro en sí mismo que Skip to Loafer tenga personajes que podrían ser perfectamente un verdadero compañero de clase que alguien podría haber tenido en la escuela secundaria. Aunque alguien un poco peculiar y más interesante que una persona promedio. Gran parte de esto se logra haciendo que los personajes se tomen en serio las situaciones sociales en las que se encuentran, pero también haciendo que reflexionen sobre ellas. Esto mantiene todo en proporción, evitando caer en el melodrama ya que los personajes son lo suficientemente conscientes e inteligentes como para reírse de lo emocionalmente consumidos que estaban cuando actuaban. Sin embargo, también preserva el valor de estas situaciones ya que el drama se mantiene como la respuesta genuina de los personajes cuando es necesario en lugar de hacer que parezca que solo actúan en beneficio de entretener a la audiencia. Estos elementos son esenciales para cualquier espectáculo que quiera reproducir su escenario contemporáneo sin perder la credibilidad de los personajes. El personaje principal, Iwakura Mitsumi, es un lente excelente para explorar los temas relacionados con la escuela secundaria, siendo alguien que se ha fijado metas elevadas pero que también es un extraño en una escuela de una gran ciudad con una gran cantidad de estudiantes. Combina la cantidad justa de seriedad, torpeza y pensamiento neurótico para hacerla atractiva para la audiencia. Kurosawa Tomoyo es fantástica interpretando personajes con esta personalidad y ofrece una excelente actuación, capturando tanto la ansiedad como el entusiasmo del personaje.
Los antecedentes de Mitsumi, que van del campo a la ciudad, acentúan su carácter con su asombro por el estilo de vida urbano. Si bien se usa para resaltar su lado socialmente más inepto, ya que nunca había lidiado con tanto politiqueo social con sus compañeros en una ciudad rural muy unida, también refuerza uno de los temas centrales del espectáculo. Hay una tensión constante en organizar su tiempo con el ritmo acelerado de la vida de la ciudad, teniendo que administrar sus estudios, actividades extraescolares y sus conexiones sociales. La mayoría de otras series del género se centran en un solo aspecto de todos estos, ya sea en el elemento del club si cubren una actividad en particular o en el aspecto social si son un drama o comedia romántica. A pesar de ser un elemento casi estereotípico de la escolarización en Japón y Asia, Skip to Loafer es sorprendentemente uno de los pocos animes que incluso trata los objetivos académicos de manera genuina. Si bien es un tema interesante para abordar y hace que Mitsumi y sus compañeros se sientan mucho más como personas reales que estarían preocupadas por las calificaciones, tal vez muy pocas series cubren esto porque se siente demasiado real. Sin embargo, es esencial para la historia que Skip to Loafer quiere contar y hace maravillas al enseñar cómo los personajes lidian con ello, ya que nunca parece que la serie esté pasando por alto una parte esencial de la experiencia del estudiante. Ver a Mitsumi privada de sueño y mordiendo más de lo que puede masticar realmente demuestra lo que es ser un estudiante de secundaria que quiere lograrlo todo. El programa maneja bien este aspecto, siempre asegurándose de mantener visible el problema de administrar sus estudios y su tiempo. Crea esta sensación de un desafío constante que asoma la cabeza y arrastra a Mitsumi de vuelta a la realidad cada vez que se consume demasiado en sus actividades sociales o extraescolares. Siendo un aspecto tan central de ser estudiante, las diversas formas en que los personajes intentan manejar esto y sus motivos se reflejan en ellos y, por extensión, en Mitsumi, quien intenta encontrar su propia solución. Los otros personajes responden a la carga de trabajo constante creando horarios intrincados que maximizan la eficiencia o simplemente resignándose a la indiferencia. Sus motivos para trabajar duro también varían ampliamente, y algunos lo ven como su responsabilidad como estudiantes y para ellos mismos por su futuro, o simplemente como un medio para mejorar su posición social. La consideración y reacción de Mitsumi a todo esto lo convierte en una interesante exploración de esta idea mientras se siente natural. El camino que elige tomar al final nos habla de lo que valora y hasta dónde puede o incluso debe adaptarse en comparación a su vida en el campo. Los elementos temáticos que tienen que ver con el campo hasta ahora se han sentido poco explorados, a pesar de que el programa conecta con éxito gran parte de la personalidad de Mitsumi con su educación. Skip to Loafer evita la trampa de que su aspecto de chica de campo no sea más que una peculiaridad superficial a la que solo se le presta atención y se olvida rápidamente. Si bien Mitsumi regresa a la península de Noto durante sus vacaciones de verano, se siente más como un interludio que algo que realmente impulsa su caracterización. Parte de esto se debe al contraste implícito entre la vida de la ciudad y la del campo, con el ritmo más lento y despreocupado, creando esta sensación de un interludio cuando regresa debido a lo poco que sucede en este lapso. El regreso y otras viñetas y flashbacks de su tiempo en Ishikawa mantienen la idea de que su ciudad natal es importante para ella en su justa medida. Sin embargo, con lo poco que se ha profundizado en el tema del declive rural o incluso en los grandes trazos del sueño y planes de Mitsumi para hacer con él, surge la pregunta de si el tiempo de ejecución se usó tan eficientemente como podría haber sido. Aún así, es refrescante tener una historia en la que mudarse a la ciudad no es una forma de escapar del campo y olvidarse de él, sino que se ve como una oportunidad para mejorar las cosas en el hogar. Este es un tema secundario interesante y un motivador para Mitsumi. Apoyando a Mitsumi, el resto del elenco está escrito con la misma fuerza y ayuda a reforzar su caracterización con la forma en que sus personalidades se combinan y se comparan con la de ella. El espectáculo aquí es extremadamente fuerte al rebotar con fluidez entre las perspectivas de los diversos personajes y dar un vistazo a sus pensamientos internos. Esta es principalmente una fortaleza del manga como medio, pero se ha traducido bien a la animación. La narración interna del elenco de apoyo es apropiada para los momentos en los que se encuentran cuando cambiamos a su perspectiva. Nos dice lo suficiente para que la audiencia capte la profundidad y los matices de su personaje y lo que los impulsa detrás de su personalidad exterior. Sin embargo, evita la trampa que cometen muchas otras series al hacer que su personaje haga un monólogo interno sobre sus antecedentes y motivaciones más profundas, pese a que nada en la situación provocaría esos pensamientos.
Logra el equilibrio adecuado para darnos una visión profunda de los personajes para darles vida sin revelar demasiado en momentos inapropiados y sin ser torpe con ello. A pesar de que son personajes secundarios en lo que en última instancia es la historia de Mitsumi, el elenco nunca siente que existe en una burbuja. Otro escollo que Skip2 Loafer hábilmente evita es la sensación de que el elenco secundario existe solo en relación con los protagonistas o su escuela. La inclusión de pequeños momentos en los que los personajes hablan sobre su pasado en la primaria y aún permanecen conectados con sus amigos de esa época realmente le dan más vida al mundo de Skip2 Loafer. Elimina la sensación de que existen solo para interactuar con la protagonista y que tienen vidas propias que continuarían sin Mitsumi o incluso sin el espectador. El miembro del elenco secundario más interesante es probablemente Egashira, que ocasionalmente actúa como un antagonista poco entusiasta de Mitsumi. Ella es una desviación realista de los personajes en la mayoría de los animes que están diseñados para que su apariencia coincida con su personalidad, al menos a grandes rasgos. Si bien Egashira se presenta a sí misma como agradable y delicada con su manera de vestir muy a la moda, tiene un efecto social deliberado que va mucho más allá de la autoexpresión. Refuerza cómo Skip2 Loafer se mantiene fiel a la vida en el sentido de que las personas tienen un control limitado sobre su apariencia y rara vez eligen parecer antagónicos deliberadamente. Hacer que todos se comporten exactamente como sugiere su etiqueta de hojalata metafórica puede ser conveniente, pero a menudo tiene el costo de la credibilidad en otros programas. A partir de esta idea de que las apariencias son solo un reflejo parcial de alguien, obtenemos mucha profundidad de Egashira. Ella cultiva la imagen de una persona dulce y segura, pero tiene un diálogo interno mordaz, calculador y, en última instancia, inseguro. Le da la oportunidad de sorprender a la audiencia cuando sus acciones y motivaciones internas que ocasionalmente coinciden con lo que se supone que es solo una fachada, y vemos una verdadera dulzura a medida que poco a poco se siente más segura con otros personajes. Cierto grado de hacer que un libro coincida con su portada es apropiado en personajes como Kurume. Su apariencia es de menos esfuerzo en comparación con otros personajes y refleja su desprecio por lo que ella ve como vanidad sin sustancia y cómo las apariencias suelen ser explotadas por aquellos bendecidos con una apariencia agradable. Por otro lado, es refrescante no encasillar inmediatamente a Murashige, la chica modelesca estereotipada, como la antagonista de la serie convertida en una rival amorosa superficial simplemente porque es atractiva. Es muy atractiva e incluso tiene la apariencia de la típica chica gyaru pero no se corresponde para nada con su estereotipo. De hecho ella fue la primera que advirtió a Mitsumi que tenga cuidado con Egashira y que sus intenciones no son puras para nada. Y se preocupa por Mitsumi durante toda la serie. Es el otro lado interesante de la moneda porque las apariencias no son indicativas del carácter de alguien, y con Yuzuki siendo una persona amigable y comprensiva desde el principio. Todo esto sirve para que el elenco de apoyo sea entrañable y les da un nivel convincente de profundidad para explorar. Finalmente, centrándose en el elenco masculino, gran parte de los elogios recibidos por el elenco femenino también se aplican a Shima. Su experiencia como ex niño actor se siente demasiado dramática de veces. En comparación con las vidas bastante ordinarias de todos los demás, su historia personal se siente más cercana a un drama. Se siente discordante contra el tono básico inicial del programa cuando se presenta después del primer episodio. Aunque al final de la serie, nunca se vuelve autoritario ni compromete los otros elementos del programa. Es el principal causante del melodrama, especialmente con respecto a los últimos capítulos que involucran a él y Ririka, una amiga de la infancia. Hay puntos muy interesantes en el personaje de Shima, y su historia de fondo sugiere una gran profundidad en su personaje, pero esta temporada ha explorado muy poco de ella. Y por el momento, las pistas sobre un pasado más dramático y la dirección que tomará la historia se sienten muy intrigantes. Si bien eso no impide que Skip2 Loafer lo maneje bien, hasta ahora, la situación de que su pasado regresa para atormentarlo se ha sentido melodramática con lo poco que involucra a Mitsumi o cualquier otra persona en el elenco principal. Crea la sensación de que se trata de un problema infligido por un tercero para dar sabor a las cosas en lugar de que sea una crisis más natural de su conflicto interno en ebullición. Dado que gran parte del espectáculo está impulsado por personajes que se descubren entre sí mientras aprenden a lidiar y aceptar los defectos que encuentran, se siente como una forma barata de dirigir el problema fuera de esta dinámica hacia un personaje de pararrayos para que actúe como antagonista.
Si bien crea un clímax dramático y rompe el statu quo dentro de Shima para permitir el crecimiento del personaje, se siente forzado y menos orgánico de lo que podría haber sido el desmoronamiento interno de su personalidad externa. La caja misteriosa que es el personaje de Shima se siente un poco fuera de lugar en una serie donde del resto del elenco conocemos casi todo. Explica algunas cosas que estaban un poco mal con Shima que se notaban pero no se veían, como que su actuación de voz careciera de esa naturalidad. La única vez que se rompe con esto es durante un monólogo interno que tenemos al final de la temporada de él, que suena mucho más natural y lleno de emoción. Si bien esto podría deberse a una decisión de dirección, destinada a ayudarlo en su caracterización como una persona de voz suave y tratar el tema de un actor que no está seguro de dónde termina el personaje y comienza él mismo, hace que su actuación se sienta particularmente flotante e incluso débil a veces. También aleja el espectáculo de su ostensible encuadre seinen o josei a uno más cercano al shoujo. Shima se siente como un interés amoroso estereotipado, suave, de voz suave pero inquietante y misterioso, y hace poco para romper el molde en este momento. Esto no es necesariamente un problema, pero va en contra de lo que establece la serie por lo sencillo que es el resto de la narrativa y teniendo Shima énfasis muy maduro en su comunicación más gradual y menos abierta en comparación con los demás personajes. Los pequeños fragmentos que obtenemos del pasado de Shima hacen que su renuencia a abrirse, incluso a Mitsumi, sea muy convincente. Si bien el contraste implícito entre Shima y Mitsumi sugiere que su seriedad es lo que él necesita para crecer más allá de su pasado, no se hace lo suficiente antes de que la situación implosione. Nuevamente, esto no es necesariamente un problema, y todavía hay mucho por explorar en una segunda temporada. Aún así, se siente como una apertura más gradual y con los pies en la tierra y el descubrimiento de Shima que habría hecho que las escenas de personajes fantásticos se sacrificaran por un clímax dramático. Como resultado de esto, mientras que la serie ha vendido de manera convincente al espectador una fuerte amistad entre Mitsumi y Shima con mucha química, aún está en el aire si puede ser un romance o no. Debido a lo asimétrica que es la relación con Shima guardando todos sus secretos, la audiencia necesita una muestra más sincera de sus sentimientos. Por el momento, toda la tensión romántica se siente claramente juvenil, ya que es principalmente una mezcla de gestos que podrían malinterpretarse como algo más de lo que deberían ser, o nacidos del afecto intenso pero platónico. Si bien esta mayor sensibilidad y pensar demasiado en las connotaciones románticas es normal para una serie del género, lo que Skip to Loafer necesitan para cumplir con sus expectativas e ir más allá de la mayoría de los romances es mostrar cuán significativa e intensa es su conexión. Y eso requiere que los personajes se abran de una manera más madura y crezcan en su relación en lugar de la típica confesión única de la escuela secundaria. Pero eso se puede desarrollar más adelante, y es injusto tantas cosas a una primera temporada que está destinada a establecer el escenario. Y dado que Skip to Loafer es la historia de la experiencia de Mitsumi en la escuela en lugar de la experiencia amorosa, es razonable que el amor siga siendo solo uno de los elementos principales en lugar de su enfoque principal. En general, Skip to Loafer es una excelente historia sobre crecimiento que trata sobre la escuela secundaria de una manera genuina y realista. No busca embellecer la experiencia en aras del drama y el entretenimiento, brindándonos personajes que se sienten tan reales como cualquier espectador pueda conocer o haber conocido. Si bien algunos elementos, como el trasfondo de Shima, se sienten un poco extraños a veces la serie lo compensa con creces en otras áreas. Si bien Skip to Loafer tiene muchos méritos como temporada independiente, parece estar mejor preparada para ser la introducción sólida que respalda a una segunda temporada, ya que ha dejado mucho sin explorar, de manera crucial con su protagonista masculino. Existe cierta preocupación de que Skip to Loafer pierda atracción con el público como muchos otros animes más realistas, ya que depende de la interacción y desarrollo en los personajes en lugar de un tropo fácilmente comercializable para mantener a bordo a más audiencias juveniles. Con suerte, la calidad de la serie con todo lo que he descrito antes habla por sí sola. Tal era la calidez en los personajes que podría poner a un par de ellos en cualquier entorno, en cualquier momento, juntos en una habitación, y el diálogo que se desarrollaría por sí solo de manera natural. Cuando la serie llega a su episodio final, el sentido de camaradería está firmemente establecido, es dulce y encantador. Es posible que no todos los personajes hayan sufrido cambios que les hayan alterado la vida, pero no era necesario. Simplemente dar sus primeros pequeños pasos hacia nuevos comienzos era todo lo que necesitaban, y donde sea que vayan de ahora en adelante, tendrán a alguien en su esquina con ellos, ayudándolos. Su mundo es un poco más cálido que antes.
En general la serie se sintió como una brisa de verano. Y es, con diferencia, la mejor serie de temporada. E incluso me atrevería a decir en lo que va del año codeándose con la segunda temporada de Vinland Saga.